Buenos días. Bueno, soy una estudiante de enfermería, Rocío Karina Díaz Ocampo. Soy estudiante de la Universidad UPN, que en esta ocasión voy a hacer un plan de educativa, ¿no? Una sesión educativa que va a ser la gastritis, pero en este caso le quiero agradecer mucho a mi mamá porque ella va a ser hemos priorizado esta enfermedad porque mi mamá en un comienzo ha tenido esta enfermedad y ahora para evitar que que ella se vuelva a enfermar, por eso quiero tocar este tema, ¿no? Para que quede más en claro y para poder nosotros de una otra manera cuidar a todo el hogar. Bueno, ella es mi mamá, ella es la señora Naina Ocampo Panduro, y de antemano, mamá, agradecerte por escuchar esta charla y darme tu tiempo, que solamente va a durar máximo 20 minutos. Y bueno, yo quiero decir que este tema es muy, muy bonito para mí, ¿no? Porque voy a aprender más, también voy a informar más a mi mamá, porque no solamente a mí, sino a mi mamá más que nada. Ahora, mamá, toma asiento, voy a darte la charla, pero antes de continuar, ¿no? Para no ser yo nomás la oponente, te voy a hacer unas preguntas, a ver si sabes un poquito de este tema. ¿A ti te dio gastritis? Por supuesto que sí. ¿En qué año? Estaba a los principios, hace un año. Hace un año. ¿Y cómo te detectaron a ti la gastritis? Bueno, por ejemplo, que tenía síntomas del estómago, un poco de dolores, medio ardor. Y para evitar eso, me dieron unas pastillas y con eso ya me calmó. Y siempre bastante agüita tomar, seguir tomando. Entonces, ahorita en la actualidad ya no estás con esta enfermedad. No, ya no, gracias a Dios, último me salió y dijo que está moderado y no siento mucha molestia. ¿Y qué más sabes los doctores te dijeron qué es la gastritis, más o menos, qué tipo de gastritis tenías? No he llegado a preguntar, no me han informado muy bien eso. ¿Y cómo así te dio la gastritis? ¿No comías a tus horas o comías comidas que no debías comer o comías picante, como el ají, por ejemplo? No comía normal a sus tiempos, a su horario de cada comida. En almuerzo, sí. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces este es un saber previo. Ahora, mami, te voy a dar a conocer un poquito más sobre la gastritis, ¿ya? Ok. Bueno, ¿y qué es la gastritis en sí? La gastritis es una inflamación en la mucosa gástrica, de que ya por no comer a sus horas o no tener una vida saludable, a veces por los trabajos o por la misma estrés y ansiedad que uno tenemos, nos puede dar la gastritis. ¿Tiene cura? Sí tiene cura si es detectado a tiempo. Y también vamos a conocer más si hay tipos o no hay tipos, cuáles son las graves o cuáles son las moderadas o las leves. En esta oportunidad vamos a decir cuáles son las causas de esta gastritis, por qué se da. Bueno, la primera causa es de beber mucho alcohol. Como usted sabe, usted no toma mucho alcohol, ¿no? ¿O sí? No, muy poco. Entonces, una de las primeras causas es beber mucho alcohol, comer alimentos que es muy picante. Ahí está el ají, ¿no? El limón. A veces nosotros, como nos gusta comer los picantes, ya, pues entonces de ahí también es una causa. ¿Por qué? Porque nuestro intestino, como nuestro estómago, está contenido de jugo gástrico y por ende también hace daño. Pero como dice, todo en exceso hace daño, ¿no? Ya, entonces, y vamos a buscar también las bacterias. También hay bacterias que tenemos en el estómago y esas bacterias a veces son muy infecciosas para nosotros. Y entonces encontramos una de las bacterias, es el Helicobacter pylori, que es una bacteria infecciosa. También está el Escherichia coli, también está la salmonella. Y por ahora pasamos a otro punto, que son los síntomas. ¿Qué síntomas encontramos en esta enfermedad? Bueno, uno de ellos es las náuseas, los vómitos, también el dolor abdominal. Mamá, ¿tú sentías dolor abdominal, algo? Sí, me estaba empezando, pero ha sido leve, no sigo con fuerza. Entonces esos eran los síntomas, comenzando. Y también eructos. ¿También eructabas así frecuentemente? Muy poco. También en los eructos, ¿no? Como les dije, también dolor en la parte... Siempre en el estómago. Ajá, exactamente, era porque ya estabas comenzando a un proceso de la gastritis.
Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, el siguiente punto es tipo de gastritis. Y ya bien sabemos que no es solamente gastritis, ¿no? Sino tiene sus tipos. Hay muchos tipos, pero yo escogí 3 porque yo los vi muy importantes para nosotros, porque es de una otra manera conocemos esta gastritis. Y esto es la gastritis aguda. El doctor no te dijo qué tipo de gastritis tenía, si era aguda o nerviosa o crónica. No. Solamente dijo que tenía gastritis. Solamente estaba en principio, ¿no? A principio. Estaba recién empezando. Ah, ya. Entonces, la gastritis aguda es un síntoma que a veces nosotros comienza con un dolor leve, repentino, constantemente. Y por ende, eso es la gastritis aguda, ¿no? Como conocemos, también la gastritis aguda también tiene sus causas, ¿no? Que es la de beber mucho alcohol. Ahí comienza todo esto. Sin embargo, no esto de la aguda no es tan crónica, es leve. Estoy diciendo que estás comenzando. Y ahora, la gastritis nerviosa, también la gastritis nerviosa da frecuentemente a las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras a veces somos muy estresadas, nos preocupamos de todo. Nosotras nos ponemos nerviosas o nos ponemos, de una otra manera tenemos ansiedad. ¿Por qué? Por el trabajo, ¿no? O las madres porque tienen que pagar las cuentas, ver por sus hijos, ¿no? En la casa, en el hogar, ven muchas cosas. Y por eso la gastritis nerviosa ataca principalmente a las mujeres, porque ellas son, como decir, la cabeza, ¿no? Con el padre, pero a las mujeres más porque ellas son más mujeres y ven más a sus hijos. Y encontramos la gastritis crónica. Esto sí ya es cuando ya necesitas de un tratamiento, necesitas ya más de más especialista, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está el estómago, ya está corcomiendo la pared del estómago, las mucosas, y por ende ya es crónica, de las cuales no debemos llegar a esto. A la gastritis crónica no debemos llegar, sino evitar más que nada, ¿no? Entre la aguda y la nerviosa, que se le dice, es más o menos, ¿no? Que se le puede controlar y que tú puedes recuperarte, mientras que la crónica, difícil. Y bueno, y pasamos a los diagnósticos. Y a ti, mami, a ti cuando te dijeron, estás principio de la gastritis, ¿te hicieron algún examen? Me hicieron una ecografía. Una ecografía, sí, abdominal. Claro. Ya, entonces, exhaustivamente. ¿Y te dijeron acerca de la endoscopía? Sí, pero si en caso estaba avanzando, pero llegó el momento que no me he llegado a hacer eso porque se me recupera. Efectivamente, eso es la gastroscopía. La gastroscopía es conocida como la endoscopía. Eso es cuando te meten un tubito por el esófago y te meten con una camarita. Y ahí van a ver dónde está el problema de la gastritis, dónde está la inflamación de la gastritis, dónde está atacando, ¿no? Y por eso hacen cuando utilizar este examen. También vemos otro diagnóstico para saber dónde está también generando, para comprobar si tienes la gastritis, y es el examen de sangre. ¿Por qué? Porque si no tienes apetito, ¿no? De tanto tener náuseas o el vómito, y a veces te quita la necesidad de comer, y por eso es necesario hacerte un examen de sangre para ver cómo está de hemoglobina. Y eso también es una de las... Ahí también se sospecha que puedas llegar a tener gastritis. También con un cultivo de heces. En el cultivo de heces también es necesario. ¿Por qué? Porque con el momento que tú vas a ir a hacer las deposiciones y ves si es sangre y tienes esos síntomas, va a salir un poquito de sangre. Y eso también es un índice que te dice, sí, también puedes sospechar que tengas la gastritis. En esos 3 exámenes te pueden llegar a detectar la gastritis. Bueno, ahora entramos a la recomendación. ¿Cómo nosotros podemos prevenir o controlar la gastritis? Bueno, primero en la alimentación, ¿no? Como les dije,
es incrementar en el consumo de verduras. Cuando te dijeron, ¿qué te dijeron para evitar o controlar la gastritis? Tener una dieta Dieta nomás, algo más adecuada. a comer a sus horas también. Pues, claro, sus horas con normales, con sus pastillas, normal, continuar sus pastillas. No dejar de no tomar hasta el momento que nos dé el doctor. Claro, también la medicación. Si estás en principio, se toman los medicamentos para poder controlar y no seguir aumentando. También es, como les dije, implementar en el consumo, ¿no? La verdura, están las frutas secas, ¿no? También los vegetales, de origen vegetal, también te ayuda a controlar la caloría de la dieta. Y también es la dieta que debemos tener, es posible, no solo frecuentemente en los alimentos, ¿no? Sino también puede causar malestar en la mucosa ácida si tú llegas a comer alimentos a su contra de esa enfermedad. También está dividida también en comida en 3, no comer a 5 minutos, sino hay que respetar también el horario de comer, que es en el desayuno, almuerzo, cena y si tienes una merienda también. Pero tampoco no es comer bastante, ¿no? Sino una porción. Cuando a ti te dijeron el doctor, ¿te dijeron que comas bastante o que comas una porción así? De cada uno una porción. Efectivamente. Y ahora también no también comer abundante, como les dije, no como decir comidas en exceso de mucho condimento o las grasas también, porque también esto puede llegar a un índice de que tú puedas tener la gastritis, ¿no? También en el espacio. Hay que comer despacio, no hay que comer apurado. A veces nosotros por el trabajo, ¿no? O por muchas cosas que tenemos atrás y queremos ganar el tiempo y tratamos de comer así, o tragar, mejor dicho, no masticamos. Cuando tú tenías al principio de cáncer, ¿comías o lo masticabas? Pasaba mayormente rápido, como dices tú, cuando uno en el trabajo tiene que ser rápido para hacer las cosas. Pero por eso, como vuelvo a decir, que comer muy rápido es muy mal. No se debe terminar de comer, por lo menos masticar por lo menos 10 minutos, así, para poder pasar. Efectivamente, hay que masticar, hay que comer lento. Tampoco no tan lento, pero sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas horas te demoras ahora en comer? Más o menos media hora o una hora, sí. Dependiendo también qué comida. Dependiendo que la comida. Claro. Sí, como decir, ¿no? Si es comida, carnes gruesas o carne, como la carne de res o la carne roja, no, eso sí. Eso sí se demora un poquito más. De digerir todo eso, masticar bien, claro, hasta que haga su proceso. Ya, entonces también evitar comer en la tarde. Y ahora que se acerca la Navidad, todo eso, las fiestas, y debemos tener mucho cuidado. Como la Navidad y las fiestas a veces no se celebran todos los días, no se celebran una vez al año, también los cumpleaños, ¿no? Se celebran una vez al año, pero eso no significa que vamos a tener que comer todos los días en la noche, por decir a las 10 de la noche, ya estás comiendo, no sé, tu pollo broster o tu chaufa o tu chifa, sino evitar, porque también es un índice, ¿no? Que tú estés comiendo muy tarde y ya pues no puedas digerir porque después ya vas a dormir y ahí vienen esos problemas. Por eso es recomendable no comer tan tarde y tampoco no comer seguidamente, ¿no? O sea, ya almorcé y no sé, a los 5 minutos puedo comer un postre, no, sino esperar, ¿no? El lonche o esperar más que nada, porque si nosotros nos acostumbramos a comer ya comiendo y esperar a 3 horas y todo eso, y ahí nos volvemos ansiosos de seguir comiendo. Y eso también es un índice que podemos llegar a tener la gastritis y más el dolor, y a veces no controlamos. Cuando ya no comemos a la hora que nosotros estamos acostumbrados, ahí vienen los dolores. Y por eso por eso tú sufrías la gastritis, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ahora, también no consumir mucha cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros consumimos azúcar y eso también es un índice que pueda levantar la gastritis, ¿no? Ahora vamos a ver, voy a hacer unas preguntas a ver si nos han entendido acerca del tema. A ver, para yo saber si tengo la gastritis, ¿qué exámenes me tengo que hacer? Mayormente una ecografía.
Una ecografía. Y más o menos, ¿cuánto dura esa ecografía? ¿O te dan al instante? O... Me parece que dura unos... No estoy tanto cuando me han dado la ecografía. El Ya. siguiente día, si no me equivoco. Efectivamente. En el cultivo sí se demora un poquito. Me olvidé de recalcar que en el cultivo de heces no te dijeron que hagas este examen. De ese sí, pues, porque yo tenía una fuga de sangre, que es escapo, que dicen que eso también me dijo el doctor, y tenía una fuga y total en sangre estaba yendo, la sangre estaba en los heces, ahí estaba escapándoseme. Es efectivamente en el cultivo de heces. Y esto se demora, ¿verdad? No te Claro, entregan. no, al instante no me dieron. Sí, claro, se demora eso a 4 a 3 días. Y lo que usted menciona, que te mencionó el doctor que tenía sangre, ya, ¿qué más le dijo acerca de eso? ¿Que era también porque usted tenía al principio de gastritis o era porque antes de que tenga el principio? No, cuando estaba con el principio de gastritis me han detectado eso. Ah, ya ve. Entonces, cuando también los doctores... Fuga de sangre, que se Ajá. llama, es que... Y por eso es necesario que a veces los doctores también te piden eso, ¿no? El cultivo de sangre, porque ahí también perdemos un poquito de hemoglobina. Bueno, y también esto dura esto te entregan a 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque acá ya tienen que hacer más pruebas, ellos ven la porción o cantidad de cuánta sangre estás perdiendo. Ahora, otra pregunta, ¿ya? ¿Cuál tipo de sangre crees, mamá, qué tipo de gastritis puede que tú hayas tenido? ¿La gastritis aguda, la gastritis nerviosa o una de estas dos? Porque la crónica no. No, será la primera, si no me equivoco. La aguda, ¿no? Porque fue leve, no fue tan grave. Claro, no era demasiado como la que puede ser la segunda o la tercera. La gastritis nerviosa es cuando mucho estrés o la ansiedad también, mucha preocupación, y ya también te dan esos principios. A veces te dejas de comer, ¿no? Dices, no, yo estoy pensando en ese familiar, estoy pensando en trabajar o en pagar esas cosas, ya, entonces la preocupación hace que te olvides un poquito del apetito. Y cuando estabas al principio de la gastritis, ¿tenías apetito o...? Muy poco. Muy poco. No tanto. No comías como antes, que te Ya no gustaba. era porque siempre sentía dolor, incómodo. Efectivamente. Ahora, acerca de la primera pregunta, otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Los síntomas de náuseas, por ejemplo, podemos tener náuseas, ¿cómo se llama? Vómito, dolor, ardor. Ajá, efectivamente. Esos son los síntomas de que te hacen decir, un principio que estás, Una inflamación al de estómago. inflamación, que estás comenzando a tener la gastritis, y ahí recién nosotros vamos a la clínica o al hospital, ¿no? Para ver en qué grado está, si es leve, moderado, todo eso. Pero sí, es exactamente, efectivamente, esos son los síntomas. Ahora, algunas causas de la gastritis. Más o menos. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, no sé, bebidas alcohólicas. Tomar alcohol en exceso. Ajá, en sentido como tomar mucha bebida y vemos, ¿no? Comer mucha sal. Mucha sal, o azúcar. Efectivamente, esas son las causas que te pueden llevar a la gastritis. También comer esas comidas picantes, ¿no? Que a veces eso no es muy delicioso en la comer comida. Muy rápido. Comer muy rápido, no masticar. Efectivamente, esas son las causas que nosotros podemos llevar a la gastritis. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica con el tema, ¿no? Que he tocado la gastritis. Mami, por favor, te pones acá. Yo te voy a dar unos papelitos y yo te voy a decir qué fruta se debe comer cuando estás con la gastritis y qué no se debe comer. Ahí está, a favor, favorable y en contra. ¿Ya? Okay. A ver, la maracuyá. ¿Favorable o en contra? Pégalo nomás. Ajá, siguiente. Ya. A ver, siguiente, a ver. El limón, ¿favorable o en contra? Ya.
El ají, ¿favorable o en contra? Y por último, la manzana, ¿se come o no se come? ¿Favorable o no favorable? La manzana, ¿es cítrico o no? Es Claro. dulce, ¿no? Sí, es dulce. Entonces cuando estás con gastritis sí se debe comer. Sí puedo comer. Ajá, exacto. Ya. Ahora, el melocotón, ¿favorable o en contra? Favorable. Bien. Ya, por último tenemos la pera. ¿La pera es recomendable comer? Muy excelente. Sí, Ana. Sí. Ya, ya. Bueno, gracias mami por apoyarme en este proyecto. Ok. Espero que hayas entendido un poco más, ¿no? Ya que también nos hemos intercambiado de preguntas. Ahora te quiero dar un premio por ayudarme. Te llevas para que puedas ir a trabajar y te puedas echar el alcohol. ¿Sí? Sí, bravo. Gracias mamá por apoyarme. Bueno, esto fue un pequeño plan de secuencia. Y nada, de agradecer a mi mamá por apoyarme. Gracias.